Bien, vamos a ver por qué es necesario que para sumar o restar fracciones tengan el mismo denominador. Fijaros, si nosotros tenemos una unidad dividida en 3 partes iguales y tomamos una parte, podremos considerar que hemos representado la fracción de 1/3. Ahora tenemos otra unidad y la vamos a dividir en 6 partes iguales. ¿Vale? Y por ejemplo, vamos a tomar 5 partes de estas 6. 4 y 5. La fracción representada es 5/6. ¿Cómo podemos saber cuántas partes tenemos en total? Si resulta que unas partes son mucho más grandes que otras. No podemos sumarlas porque no son iguales todas. ¿Qué podemos hacer para sumarlas? Pues veis qué fácil. Si cada una de las partes de la primera unidad la dividimos en 2 iguales, ¿vale? Nosotros teníamos aquí la unidad dividida en nuestras 3 partes iguales y ahora cada una de esas 3 partes las dividimos en 2 más. Entonces, el trozo que teníamos al principio se ha transformado ahora en esto. Es decir, al dividir la unidad en 6 partes iguales, lo que ahora tenemos son 2/6. Ahora ya podemos decir que 5/6 que teníamos antes más 2/6 que tenemos ahora hacen un total de 5 y 2, 7/6. Es decir, como todas las partes son iguales, basta con que sume el número de partes que cojo. Muy bien, ahora que ya sabemos que las tenemos que tener con el mismo denominador, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos fracciones en forma numérica para que tengan el mismo denominador. Vamos a sumar 1/4 más 2/5. Son dos fracciones que tienen diferente denominador. Bien, se trata de encontrar fracciones equivalentes a estas dos, pero que tengan el mismo denominador. Es decir, tenemos que multiplicar el denominador y el numerador de cada una de las fracciones por el mismo número, de manera que tengan un denominador igual. Para ello tendremos que buscar números que sean múltiplos a la vez de 4 y de 5. Por ejemplo, el 20, que es múltiplo de 4 y de 5. Pero también lo podríamos hacer con el 40, que también es múltiplo de 4 y de 5. O con el 60, que es múltiplo de 4 y de 5. O con el 80, que es múltiplo de 4 y de 5. O con el 100, que es múltiplo de 4 y de 5. Es decir, hay infinitos números que son múltiplos a la vez de 4 y de 5. Entonces, ¿cuál cogemos? Pues vamos a coger aquel que nos facilite las operaciones. Es decir, aquel con el que los números con los que tengamos que trabajar sean lo más pequeños posible. Es decir, el 20. Por eso, normalmente, cuando se reducen fracciones a común denominador, se utiliza el mínimo común múltiplo de los denominadores, porque es el que va a darnos números más pequeños, es el que va a hacernos las operaciones más fáciles, pero no porque sea el único, ¿vale? Hay infinitos números. Bien, vamos a ver. Si cogemos el 20, tenemos que hacer una fracción equivalente a 1/4 y que tenga por denominador 20. Es decir, ¿por qué número tengo que multiplicar a 4 para que me dé 20? Por 5. Por lo tanto, para que la fracción sea equivalente, a 1 también lo multiplico por 5. 5/20 es una fracción equivalente a 1/4 con denominador 20. ¿Vale? Si queréis hacer la prueba con la calculadora, dividid 1 entre 4 y veréis que os da el mismo resultado que si dividís 5 entre 20. Más, siguiente fracción equivalente con denominador 20. ¿Qué le hemos hecho a 5 para obtener 20? Lo hemos multiplicado por 4. Por lo tanto, al numerador también lo tenemos que multiplicar por 4. 4 por 2, 8. ¿Vale? Esta fracción, 8/20, es equivalente a 2/5, pero con denominador 20, que es lo que nosotros queríamos. Ya tenemos dos fracciones
equivalentes a las anteriores y que tienen el mismo denominador, así que puedo sumar los numeradores. Es decir, ya tengo las unidades divididas en partes iguales, me basta con sumar cuántas partes tomo de cada vez. 8 y 5, 13. 13 veinteavos. Esa sería la suma. Si en vez de sumar tengo que restar, pues los numeradores, en vez de sumarlos, los resto. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. La siguiente operación de la que vamos a hablar es el producto de dos fracciones o más. ¿Vale? El producto de dos fracciones es otra fracción que tiene por numerador el producto de los numeradores iniciales y por denominador el producto de los denominadores. Es decir, 3/4 por 2/5 es otra fracción que tiene por numerador 3 por 2 y por denominador 4 por 5. ¿Vale? Si dividimos numerador y denominador entre 2 directamente, el resultado será 3 y 5 por 2, 10. El producto es la operación más sencilla que hay con las fracciones. El cociente o la división de fracciones. Bueno, vamos a ver. Para dividir las fracciones es necesario que sepamos qué es la fracción inversa de una dada. La fracción inversa de una dada es aquella que al multiplicarla por la inicial, el resultado me da 1. Es decir, la fracción que tiene por numerador el denominador de la inicial y por denominador el numerador de la inicial. Si yo quiero dividir 3/4 entre 2/5, la operación que tengo que hacer es multiplicar 3/4 por la inversa de 2/5, 5 medios. 3 por 5, 15 y 4 por 2, 8. Que es lo mismo que lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer, que es multiplicar el numerador de la primera por el denominador de la segunda y el denominador de la primera por el numerador de la segunda. 3 por 5 partido 4 por 2. Cuando no hay solamente una operación, sino varias, tendremos que tener en cuenta la jerarquía de las operaciones que tenéis detallada en esta diapositiva.